Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Espero que este domingo que ya han vivido, que haya sido un domingo en familia, también que haya sido estar con Dios, ¿cierto? Con nuestro Padre. Eh, Hoy día, ¿cierto? Me tocó a mí trabajarle al Señor, que siempre es un privilegio estar con el Señor trabajándole y hablando, ¿cierto? De su grandeza, de su misericordia y de todo lo que va a pasar, ¿cierto? Que eso es lo que estamos viendo con el pastor. Estamos viendo el estudio de los últimos tiempos, donde nosotros debemos estar apercibidos, donde nosotros debemos saber las señales, debemos ver, ¿cierto? Y estar atentos a todo lo que está pasando en este mundo. Nosotros como cristianos no podemos estar encerrados en una burbuja, sino que debemos estar atentos a todas las señales, a todo lo que está pasando hoy en día. Entonces, el domingo pasado el pastor vio la manifestación del anticristo, pero la parte 1, perdón, y hoy yo voy a ir con la segunda parte. ¿Ya? Entonces vamos a ir con la manifestación del anticristo parte 2 y la cita bíblica es en Mateo 24:23 y dice: entonces si algunos dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Estaba mirando, ¿cierto?, antes de comenzar la predicación, Mateo 24, los primeros capítulos, y él hablaba en el templo, ¿cierto?, de las señales que iban a venir en los últimos tiempos, y lo primero que le dice a los apóstoles cuando estaba allá en el Monte de los Olivos hablando con ellos, y yo haciéndole la pregunta que qué señales habría, y lo primero que dice, que nadie os engañe. ¿Ya? Es muy importante eso, es muy importante hacer hincapié a esa frase, que no dejen que nadie los engañe. Y para que nadie nos engañe, nosotros debemos estar en un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Debemos estar con los principios bíblicos bien puestos, con nuestra fe bien firme, ¿ya? Porque como hablaba el pastor la semana pasada, debemos ser como los de Berea, ¿cierto? De que no podemos creer todo lo que nos dicen, no todo la interpretación, ¿cierto? Como dan los pastores o algunos maestros. Debemos siempre tener la duda y siempre ver el contexto de la escritura, ¿cierto? La Biblia se explica por sí sola. Entonces nosotros debemos saber, no podemos dejar que nos engañe nadie, porque aquí dice, ¿cierto?, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios querrán engañar. Así que antes de empezar y seguir con este estudio, vamos a orar para que Dios nos abra la mente y el corazón para poder, ¿cierto?, recibir su palabra, atesorarla y lo más importante es ponerla por obra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, primeramente porque has sido fiel el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, hasta aquí, Padre, has estado con nosotros. Te damos gracias, Padre, por tener esta instancia de poder escuchar tu palabra, esta instancia de poder compartir, Señor, con los hermanos, de poder compartir tu palabra, tu evangelio, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos das los medios para poder hacerlo. Solamente te pido, Padre, que me laves, me limpies, Señor, y que pongas, Padre, tu Espíritu Santo en cada palabra que vaya entrando a cada corazón de cada hermano, mi Señor, para que reciba, Padre, la palabra y la atesore, Señor, y la guarde como el tesoro más preciado, Señor, porque solo así, Padre, cuando nosotros atesoramos tu palabra, la practicamos, Señor, la entendemos, podemos, Señor, estar tranquilos que no seremos engañados. Por eso es necesario saber, Señor, qué señales vendrán en los últimos tiempos para estar apercibidos. Padre Santo, te pido, Señor, que bendigas a cada familia, Señor, que nos está mirando, a cada vida que está mirando, Señor, desde esa pantalla, y te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder trabajarte. Todo esto te lo pido, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, vimos la cita bíblica en Mateo 24:23. Entonces, el espíritu del anticristo está engañando, ¿cierto?, a creyentes, a ministros. Pero usted se preguntará, ¿de qué manera?
Entonces ya lo vimos, ¿ya? La semana pasada cuando hablamos de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos cristos que habla aquí en este versículo. Pero el asunto es que el espíritu del anticristo los está engañando y está haciendo caso, ¿cierto? Están haciendo caso, los están induciendo a profanar el templo de Dios, a hacer lo incorrecto, ¿cierto? No lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren hacer creer que Dios quiere. Por eso nosotros debemos conocer a nuestro Dios, debemos conocer su corazón, sus pensamientos, y eso está escrito solamente en su palabra. En segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con las palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aquí, cierto, Dios constantemente en el Nuevo Testamento nos está hablando de que debemos estar apercibidos, cierto, de que debemos estar atentos a las señales, que debemos estar atentos a su palabra. A los falsos profetas dice que vendrán como lobos, cierto, disfrazados de oveja. Entonces hay engaño de doctrinas de hombre o de demonio, ¿cierto? Es cuando hablamos de doctrina de demonio o doctrina de hombre, es cuando toman un versículo, una parte de la Biblia y la tuercen. Eso es lo que hacía Satanás, ¿cierto? Cuando tentó a Jesús, hablaba de la palabra, pero torcida, ¿no? Como Dios quería representarla, como Dios la hablaba realmente, o lo que quería, ¿cierto? Pero Jesús sabía lo que Dios quería, porque conocía a su Padre, conocía la mente y el corazón de su Padre, y no fue engañado por Satanás. Así también nosotros, como dice la palabra, debemos ser imitadores de Cristo y no dejarnos engañar por falsas doctrinas. Estamos, ¿cierto? Como antes, como a la antigüedad, cuando Pablo advertía, ¿cierto?, a los corintios, a los efesios, le hablaba, ¿cierto?, de que no mezclaran las cosas, no mezclaran Jesús con otra cosa, que la salvación se gana, que la salvación se pierde, que debemos diezmar, si no diezmamos maldición. Todas esas cosas, hermanos, son religiosidad. Nosotros debemos conocer Dios. Yo siempre digo una frase que tengo, que Dios hace las cosas tan simples, pero somos nosotros mismos los que nosotros nos damos vuelta y nosotros mismos ponemos problema a lo que Dios habla. Dios es súper simple en lo que pide. Y nosotros somos los que nos hacemos todo el tiempo problemas, y nos damos vuelta en lo mismo y no podemos llegar a lo que Dios, porque nosotros mismos somos impedimentos para poder avanzar. Entonces nosotros debemos estar muy, muy atentos, porque aquí dice, ¿cierto?, que se introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿ya? Cosa que transgrede los principios de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Introducen la religiosidad, ¿cierto? Lo mismo peleaba Jesús con los fariseos, donde mezclaban, ¿cierto?, donde le ponían carga a la gente, donde eran legalistas, ¿cierto?, donde lo hacían que guardaran el sábado, que hicieran esto otro, y ni siquiera ellos lo podían hacer. Y por eso el Señor le decía: hipócritas. Asimismo, ¿cierto?, ahora, hoy en día, líderes, pastores de iglesia le están poniendo carga a la gente, le están poniendo carga, ¿cierto?, a la gente, y ni siquiera ellos cumplen la palabra. Cuando la salvación es personal, cada uno, ¿cierto?, debe estar obedeciendo al Señor, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo lo que Él quiere, lo que Él desea, ¿ya? Entonces, las doctrinas de hombres son perecederas, ¿cierto? Dice Pablo que se destruyen con el uso, o sea, no fructifican, sino que es una doctrina que no permanece en el tiempo, ¿cierto? Porque Dios todo lo saca a la luz. La doctrina de demonios son las que perjudican haciendo alarde a la mentira y a la destrucción. Son las que siempre te llevarán a ti mismo y te alejarán de Dios. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces eso nosotros debemos tener presente, hermano. Nosotros siempre, el consejo que le damos a las personas que le predicamos, nosotros no le predicamos para que vaya a nuestra iglesia, ¿cierto? Yo
le estoy predicando a un alma para que conozca de Cristo, para que conozca el sacrificio de Cristo, para que conozca a Dios y lo reconozca y lo haga partícipe de su vida. No importa la iglesia que vaya, pero siempre el consejo que se le da a las personas es que busquen una iglesia donde se predique la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Donde se habla, ¿cierto?, de la palabra sin doblez, donde se habla de la palabra como es, se habla del pecado, ¿cierto? Porque la Biblia es la santidad de Dios, el espejo de Dios que nos refleja, ¿cierto?, nuestro pecado, nuestro error. Nosotros debemos ir a una iglesia donde nos hablen de lo que estamos haciendo mal para poder hacerlo mejor, ¿cierto? O tratar de solucionar lo que estamos haciendo mal. Arrepentirnos, como se dice, ¿cierto? El significado, cambiar de actitud, cambiar de mente, cambiar de forma de ser. Eso es lo que Dios constantemente está buscando de nosotros, que nosotros nos renovemos cada día, que renovemos nuestro entendimiento, que renovemos nuestra forma de ser, que dejemos el me cuesta, que dejemos el que no puedo. Es que son obstáculos que nos ponemos nosotros mismos. ¿Ya? Nosotros debemos tener conciencia de lo que Dios quiere de nosotros. Aquí mismo decía, ¿cierto?, en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte, porque son cosas que este cristianismo no es de sentir, porque sabemos que el corazón es el más engañoso de todo. Entonces no es de sentir. La iglesia no es, los pastores no tienen que preocuparse de las personas, quién tiene más feligreses o quién tiene menos. Ya no es competencia. Esto nosotros debemos predicar el evangelio para llevar las almas a Cristo, el arrepentimiento, salvarlos del infierno. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros alcancemos, que todo el mundo escuche de Jesús, porque acuérdense que va a haber un juicio donde nosotros debemos darle cuentas a Dios de lo que hicimos y dejamos de hacer, ¿ya? Y ahí vendrá, ¿cierto?, el juicio de Cristo, el juicio de Dios. Entonces dice Pablo que debemos examinarlo todo. En primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Examinar, del griego dokimazo, que significa probar, poner a prueba, saber distinguir, someter a prueba, comprobar, distinguir, inspeccionar todo, escudriñar, interrogar. Es extender un juicio sobre lo que se hace o se dice. Examinar e inspeccionar debe de usarse en el uso legal de la palabra, ¿ya? La palabra de Dios es viva, eficaz, veraz. ¿Qué significa eso? Que es una palabra verdadera, en la cual podemos examinarlo todo, ¿ya? Todo debemos ponerlo en duda, todo debemos investigarlo. El Señor nos manda a cada uno, ¿cierto? Muchas iglesias están mal enseñadas y siempre esperan el día domingo para que el pastor les hable la palabra y les enseñe la palabra, cuando el mismo Cristo, ¿cierto?, el mismo Señor nos pide que nosotros debemos escudriñar la Escritura. Cada uno de nosotros debe escudriñar en la casa, en su devocional diario, en su oración, escudriñar la palabra de Dios, ver en lo que estamos fallando, porque cada uno de nosotros está consciente de lo que estamos fallando, y lo que estamos fallando, poder nosotros, ¿cierto?, verlo a la luz de la Escritura, y sale la solución. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos nosotros cambiar? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y así, cuando venga alguien y me diga todo lo contrario, yo voy a tener la luz, ¿cierto?, del Espíritu Santo, donde me dice, no es correcto, como lo hizo Jesús, ¿cierto?, con Satanás. Jesús es Dios, ¿cierto?, es hijo de Dios, pero así nosotros debemos ser. La palabra es clara que dice, sed imitadores de Cristo. Y nosotros debemos ser imitadores en todo lo que podamos, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos examinar todo lo que nos dicen, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, examinarlo, estudiarlo, ver el contexto, ver la historia, ver las costumbres, todo eso. Yo no me puedo quedar con un versículo e interpretarlo como a mí se me dé la gana. No podemos hacer eso, porque estamos torciendo la Escritura. Entonces, lo que sorprende es que los anticristos han salido de entre los creyentes de la iglesia de Cristo, ¿ya? La pregunta sería, ¿pero cómo eso? ¿Ya? ¿Cómo estaban con nosotros? Si en un tiempo se dijeron que eran de nosotros, pero dice Pedro, ¿cierto?, que no eran de nosotros, que estaban ahí, ¿cierto?, por un tiempo, pero no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y estos apostataron por escuchar doctrinas de hombres y de demonios.
¿ya? Apostataron, se alejaron de la verdadera fe, de lo central que es el Evangelio. El Evangelio como le vuelvo a repetir, para mí el Evangelio es súper simple, ¿ya? El Evangelio es creer en Cristo, que es el principio de todas las cosas, creer en Dios, creer en Cristo, que fue Hijo de Dios, que Dios, cierto, lo sacrificó por amor a ti y a mí, y lo entregó en esa cruz para que Él cargara todo el pecado del mundo, y con esa sangre fuéramos nosotros limpiados de todo pecado. Y es mi fe, y debe ser su fe, pero no queda ahí solamente en la cruz. Acuérdense que Cristo también resucitó y estuvo con sus apóstoles después, y también, ¿cierto? Nosotros debemos aprender de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él nos mostró, todo lo que nos mostró de Dios. Entonces nosotros no debemos dejarnos guiar por lo que los hombres dicen o creen que dice la Escritura, sino, como le vuelvo a repetir, nosotros debemos escudriñarlo todo, debemos examinarlo todo. Yo no le puedo decir sí a la primera, yo puedo decirle, lo voy a ver, y lo examino, lo estudio y veo el contexto. Si tengo la duda, leo, busco, escudriño, y tengo que saber las cosas que están pasando. Muchos hermanos dicen, ay, a mí no me gusta ver las noticias, no me gusta ver esto porque puras calamidades. ¿Y qué quieren? Pues si son los últimos tiempos. El Señor dice que vendrán, son principios de dolores. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos pasando, todas las pestilencias, los terremotos, las guerras, los rumores de guerra, todo eso es principio de dolores. Y de eso nosotros tenemos que apercibirnos, no dejar defender la palabra de Dios, la sana doctrina, con uñas, con dientes, con todo, porque eso nos va a llevar a tener una vida verdadera en Cristo. La iglesia que predica la palabra es la iglesia que ayuda a los hermanos a arrepentirse, a cambiar de vida, a solucionar lo que le están fallando a Dios. Si a usted en su iglesia no le predican del pecado, no le predican de arreglar su situación, entonces no es la iglesia correcta. Porque eso nosotros debemos buscar en los hermanos, en todos nosotros todos los días debemos arreglar las cosas que tenemos malas y no quedarnos estancados, ¿cierto?, en solo una cosa. Entonces nosotros debemos tener cuidado. En 1 de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿Quiénes? Los anticristos. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. No todo el que dice que es creyente lo es, y tiene que tenerlo muy claro. No todo el que dice ser ministro o siervo lo es. ¿Ah? Anoche hablábamos con la hermana, tuvimos reunión de mujeres y hablábamos de eso, que yo puedo fingir perfectamente una vida santa, una vida cristiana ante los demás, ante el mundo, en la iglesia, en todo lugar yo puedo fingir una vida cristiana, ¿ya? Puedo engañar a todo el mundo, pero a Dios jamás lo voy a poder engañar, y a mi familia tampoco, porque es la que vive conmigo y la que sabe cómo yo me comporto realmente. Entonces imagínense que ya Juan en ese tiempo decía que ya era el último tiempo, ¿ya? Y dice, según vosotros oíste que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Imagínense que si en la época de ellos ya pensaban que eran los últimos tiempos, ¿qué nos queda a nosotros que han pasado más de 2000 años y estamos esperando la venida de Cristo? Entonces no debemos nosotros dejarnos llevar lo mismo que estamos predicando ahora, lo que le estoy entregando yo como palabra. Usted tiene que digerirlo, anote los versículos, vea el contexto, vea todo lo que quiera examinar, examínelo. No crea todo lo que se le dice. Muchos ministros, muchos predicadores no predican el verdadero evangelio, ¿ya? Y estamos delante de una situación muy hostil, muy opositora a la verdad. Estamos luchando contra el espíritu del anticristo, donde muchos están renegando de la claridad de la palabra de Dios, ¿cierto? Le agregan a su conveniencia, le quitan a su conveniencia. Es fácil tener un cristianismo donde yo tomo lo que me conviene nomás, ¿cierto? Donde yo tomo lo que a mí me sirve. Nosotros debemos tomar toda la palabra de Dios, porque dice el Señor que toda la escritura está inspirada por Él
Y todo nos sirve, ¿cierto?, como ejemplo. Lo malo que hicieron los antiguos nos sirven como ejemplo para no repetir sus errores. Los israelitas que vagaron en el desierto, usted no vague 40 años en el desierto, no vague 40 años, ¿cierto?, en una situación o mucho tiempo en una situación. Debemos aprender de todo lo que dice la palabra de Dios, no solo del Nuevo Testamento, no solo de lo que me conviene, de toda la palabra debemos sacar nuestra parte. Primera de Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el verso 26 dice: os he escrito sobre los que engañan. Entonces, generalmente las religiones que hay ahora, ¿cierto?, dejan afuera a Cristo, dejan afuera a Dios. Está presente lo que el pastor dice, lo que el líder dice, lo que el ministro, lo que el querubín, lo que el profeta dice, y no lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Entonces nosotros, no sé si se fijó en el versículo que leímos recién, habla mucho de la palabra permanecer, 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 permanecer. Entonces, la palabra de Dios, lo que nos hizo llegar al Evangelio de Cristo, el que nos hizo llegar, ¿cierto?, el corazón de Dios debe permanecer en nosotros. Siempre debe permanecer en nosotros Cristo, como nuestro tronco, ¿cierto? Siempre lo decimos, nosotros somos el pámpano, Él es el tronco que nos nutre. Si nosotros nos salimos del pámpano, ¿cierto?, del tronco, nos salimos, nos secamos. Si la rama se cae del tronco, se seca. Si la fruta se cae del árbol, se seca, se pudre. Entonces nosotros debemos permanecer en Cristo todo el tiempo y en su enseñanza. No hay mejor enseñanza, ¿cierto?, que las bienaventuranzas. Desde el capítulo 5 al capítulo 7 son las mejores enseñanzas que nos dejó Jesús. Cómo debemos comportarnos en toda nuestra vida cristiana. ¿Ya? Entonces nosotros debemos entender lo que Dios nos quiere decir. Porque el anticristo se hará pasar por Cristo. ¿Ya? Se levantará contra Dios y contra sus seguidores. Acuérdese que Satanás siempre ha tenido la intención de ser Dios. Nunca lo ha podido lograr porque Dios hay uno solo. Dios es Él, el yo soy, ¿cierto? Y nunca se podrá parecer a Satanás a Dios, pero eso es lo que quiere, ¿cierto? El anticristo es, como dice la palabra, es dejar fuera a Cristo, estar en contra de Cristo. Todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, estar en contra, eso es un anticristo. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos estar atentos, ¿cierto?, a todo lo que venga en contra de Cristo. Cristo es todo para nosotros. Cristo es lo que nos salva, es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y la misma palabra dice que nadie entra al Padre si no es por Él. Entonces debemos tenerlo presente, eso que jamás se le olvide, siempre tenerlo en su cabeza. Entonces, hay una gran rebeldía en contra de Dios. El anticristo querrá que se le adore como a Dios. Será muy presuncioso, vanidoso, querrá halagos y rituales religiosos. Pero es todo lo contrario, ¿cierto?, a lo que Cristo fue. En segunda de Tesalonicenses dice, en el capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, más clara la palabra no puede ser, ¿ya? Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. Siempre decimos, ¿cierto?, mucha gente, muchos cristianos están mal enseñados y siempre ven, toman los terremotos, toman las pestilencias. Está escrito, sí, pero dice que el anticristo no vendrá sin antes que venga la apostasía. La apostasía es la mayor señal de que Cristo ya viene. Es la mayor señal. La apostasía, ¿cierto?, no le da a los incrédulos. La apostasía es personas que estuvieron, que fueron de nosotros, pero ya no están con nosotros, ¿cierto? Apostasía es dejar la fe, dejar a Cristo, dejar las cosas de Dios, después de haber estado ahí, de haber conocido. Entonces,
vemos, ¿cierto?, ahora que ya nadie quiere escuchar de Dios, que nadie quiere arrepentirse, que cada uno quiere vivir la vida loca, como se les place, de esta vida no hay otra, dicen, ¿cierto? Y lo comido, lo bebido y lo bailado nadie me lo quita, y tienen unos dichos donde son los verdaderos anticristos, cuando Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él por sobre todas las cosas, que Él sea nuestro primer lugar en todo. Entonces vemos aquí también que Él dice que Él se levantará y se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios. Y Él se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar como Dios. Pero la diferencia del anticristo con Cristo es que el verdadero Señor y el gran yo soy lo demostró de otra manera. Jesús dijo en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Hebreos 5:5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según las órdenes de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, la humildad de Cristo. Incluso lo vemos, ¿cierto?, cuando habla de la parábola del joven rico, cuando le dice: maestro bueno, dice: yo no soy bueno, bueno es solamente Dios. Él siempre le dio la gloria a Dios. Él nunca se jactó de que era hijo de Dios, nunca se jactó de los milagros que hacía, sino que Él era manso y humilde. Él vino a mostrar a Dios aquí en esta tierra, quién era Dios, cómo pensaba, porque todo el pueblo lo tenía, ¿cierto?, como un Dios inalcanzable, que en ese tiempo era inalcanzable, ¿cierto?, porque debía haber un sacerdote que hiciera los sacrificios para perdón de pecado. Pero ya se hizo el último sacrificio, que fue el de Cristo. Y no hay más sacrificio. Él fue y será el sacerdote, el último y el único sacerdote. El último, ¿cierto?, sacrificio que hizo Dios por la humanidad. La bestia está alimentándose y creciendo cada vez más. Bueno, respecto a la bestia, puede ser, porque todos nos imaginamos siempre cuando hablamos de la bestia que va a llegar un monstruo feo con cuernos, con cola y todas esas cosas, ¿cierto? Y sabemos que es una imagen errónea que tiene el mundo de Satanás, que lo dibujan así para mostrar la maldad en realidad que tiene, que es feo por dentro, pero habla la palabra, ¿cierto?, que era el más bello ángel que tenía el Señor en los cielos. Pero el anticristo puede ser un sistema impositor dominante a nivel mundial. Puede ser una red de las comunicaciones en todo el planeta, que ya es lo que estamos viendo, ¿cierto? Que nosotros podemos viajar a cualquier país del mundo y hacer movimientos bancarios y comunicarse en segundos a todas partes del mundo con un teléfono, con un computador, con una tablet, con lo que sea, ¿ya? Lo que es el tema de la internet, de las redes sociales, está manejando este mundo, ¿ya? Nos está distrayendo, nos está sacando de alabar y el tiempo que tenemos con el Señor, ¿ya? Entonces nosotros también debemos tener cuidado con eso. Acuérdense que el Señor no quiere que nosotros seamos idólatras, y cuando nosotros ponemos algo por sobre Dios, estamos practicando la idolatría. Si ponemos el teléfono celular, las redes sociales, antes de orar o tener una comunión con el Señor, estamos siendo idólatras, porque estamos prefiriendo otra cosa antes que el Señor. Entonces, esto nos está atrapando a todo el mundo, incluso a los cristianos. La tecnología está atrapando al mundo, ¿ya? Y nos hace perder el tiempo, nos hace perder, ¿cierto?, disfrutar con la familia. Vemos comerciales, spots donde
se ve, ¿cierto?, los abuelitos ahí comiendo solo con la familia, pero todos están chateando en el teléfono. Entonces vemos, ¿cierto?, que ya las familias se están dividiendo cada uno con su teléfono, uno arriba, uno abajo, uno en su cada pieza, ¿cierto?, en sus computadores. Y eso es lo que busca el anticristo, la separación, ¿cierto? Que nosotros pongamos por delante otras cosas que a Dios. La bestia o el espíritu del anticristo se adueñará de la tecnología a nivel mundial para propagar la falsa doctrina y para engañar al mundo de su tratado de paz. Operará con una paz condicionada, una paz hipócrita y una paz que traerá muerte. En Daniel capítulo 7 dice que aparecerán 4 bestias con diferentes rostros. Dice que serán bestias espantosas y terribles, sin temor de Dios y malignas. Estas figuras son las que se están formando en el mundo el día de hoy. Y hay un espíritu demoníaco que le está dando forma ya al anticristo. Un espíritu blasfemo, ¿cierto?, que se está desarrollando a nivel mundial. Y ya no hay respeto de Dios ni de su palabra. Son irreverentes, blasfemos, no les da vergüenza decir que son seguidores del diablo, ¿cierto? No les importa eso. Daniel 7:8 dice, y una boca que decía grandes cosas. Pero aunque para muchos pareciera que la maldad gana, no será por mucho tiempo, ya que el poder del Todopoderoso llegará y con su palabra se hará su juicio. Entonces, el anticristo tratará de cambiar las leyes de Dios y sus tiempos. Eso es lo que él busca. Esto en el sistema tradicional, por ejemplo, espiritual de Israel, se introducirá como Mesías en Israel. Acuérdense que ellos todavía no tienen a Cristo como el Mesías, sino que todavía están esperando su Mesías. Ellos no vieron, ¿cierto? Nunca aceptaron a Cristo como el enviado de Dios. Entonces ellos todavía están esperando su Mesías y entrará a Israel como un hombre religioso y aparentará cumplir la ley de Moisés y tratará de cambiar las fiestas o festividades que celebra Israel. Y cuando haya engañado a los judíos, condicionará y reglamentará las ceremonias de la iglesia cristiana en todo el mundo. Daniel 7:25 dice, y hablará, refiriéndose al anticristo, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces aquí habla, ¿cierto?, que hablará en contra del Altísimo. O sea, ¿qué pasa? Que oprimirá a los santos, tratará de cambiar las festividades, las leyes, ¿cierto? Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio, que es lo que habla, ¿cierto?, que será paz, paz, paz. ¿Qué hará en el ámbito mundial? Cada vez que nos damos cuenta de las malas intenciones gubernamentales, hemos estado contemplando en los gobiernos las leyes morales que se cambian por las inmorales y perjudiciales, leyes de muerte o inmorales. Por ejemplo, se está legalizando el aborto, ¿ya? Primero, en algunos países como aquí en Chile también, con las 3 leyes que son violación, no me recuerdo cuáles son las otras, pero están luchando todavía las feministas para que el aborto sea legal en cualquier ámbito. O sea, si yo me embarazo y quiero abortar, aborto. No tengo que estar sujeta a estas 3 leyes. Y en varias partes está pasando lo mismo. La eutanasia, los matrimonios entre homosexuales, lesbianas, lo vemos, ¿cierto? Hay países que legalizaron el matrimonio entre personas y animales, personas y cosas. Uno puede casarse con un árbol, puede casarse con una planta, con lo que usted quiera, puede casarse. Así está el mundo. Quieren pervertir a nuestros niños, ¿cierto? Quieren legalizar la pedofilia. Y lo vemos, lo estamos viendo, que ellos quieren cambiar todas estas leyes. Están legalizando, ¿cierto?, las drogas, el contrabando. Imagínense que antiguamente el alcohol era una droga que no estaba legalizada y se contrabandeaba, ¿cierto?
Aquí mismo en Rancagua, donde estamos nosotros, para allá, para la cordillera, se pasaba el aguardiente para los mineros y todo eso. Había un contrabando ahí, pero ahora se legalizó. El alcohol es legal. Quieren legalizar legalizar la marihuana para uso personal, y así de a poco, ¿cierto?, se va introduciendo el anticristo y los principios morales, los principios de Dios. Ya hay diputadas, senadoras, ¿cierto?, o senadores que ya no quieren hablar de Dios en sus reuniones, en sus votaciones. Entonces quieren ellos hacer sus leyes como les convenga y no están tomando en cuenta a Dios, y eso les va a costar carísimo. Los candidatos aspirantes a presidentes de las naciones ahora están excursionando por las naciones para tener simpatía mundial. Será una modalidad, y en el tiempo el anticristo excursionará por las naciones ganando la popularidad de su carisma, ¿cierto? Se va a mostrar como bueno, como que trae paz, como que arregla los problemas y todo eso. Entonces, el pacto de paz del anticristo es que hoy en día nos cuesta mucho hablar de paz. En este momento no hay paz en el mundo, ¿ya? Vemos, cierto, que esta pandemia que pasó ahora está trayendo, antes de eso fue, cierto, las marchas y toda esta revolución de la gente reclamando contra los gobiernos. Y después de esto, cierto, la pandemia que llegó y que está dejando muchos países con la economía devastada. ¿Ya? Entonces estamos llegando a una crisis mundial en cuanto a la economía, en cuanto a las leyes, en cuanto a los gobiernos, y pareciera, cierto, que no hay respuesta. ¿Ya? Hay varios países que están en lo mismo, que están pasando hambre, que no hay trabajo, hay corrupción, no se puede confiar en las policías, nada. Entonces, dice la Biblia que no habrá paz. En primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como el casco de la protección, ¿cierto? Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé el don del discernimiento. Como dice el pastor, tener la antena, ¿cierto?, del discernimiento bien encendida, y de la sabiduría, que es lo que Dios siempre da en abundancia, dice, ¿cierto?, en Santiago, que podemos pedirle, y el Señor, al que le pide sabiduría, se la da, y se la da en abundancia, para no ser engañado. Debemos pedir al Señor que nos quite la ceguera espiritual para continuar en el camino. Hermano, estamos en un tiempo donde el cristianismo, sobre todo en esta pandemia, estamos muy flojos, muy decaídos, estamos, como dice aquí, durmiendo, ¿ya? Cuando deberíamos ocupar este tiempo en tener más intimidad con el Señor. Deberíamos ocupar este tiempo en conocer más a Dios, el pensamiento de Dios, para poder estar con nuestra familia, para poder predicarles de la palabra, para poder que ellos vean, ¿cierto?, a Cristo reflejado en nosotros. No debemos dejar o tener por tardanza la venida de Cristo, porque, como se lo dije anteriormente, ya Pablo hablaba, ¿cierto?, de los tiempos finales. Y imagínense, han pasado más de 2000 años, ¿cuánto? Estamos en el 2020 y vemos que cada año ya es peor. No, en un año nuevo usted no puede decir que este año sea bendecido, sea mejor que el otro, porque cada año, del 2017, 2018, ya cada año viene empeorando todas las cosas. Entonces se está formando el escenario para que el anticristo llegue. Y nosotros estamos durmiendo, ¿cierto? Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y no le tenemos temor a todo lo que Dios nos habla que nos va a pasar si nosotros estamos durmiendo. Va a venir la apostasía, el anticristo nos va a engañar, vamos a caer, porque eso él quiere lograr, dice, engañar hasta, si fuera posible, a los escogidos del Señor.
Entonces debemos estar más que apercibidos. El pastor ya había dado este estudio en la iglesia y quiso darlo de nuevo por lo mismo, porque estamos pasando tiempos peligrosos. Y el mismo Señor dice que no desperdiciemos el tiempo. Él dice que nosotros estemos diligentes en las cosas de Él, que estemos cierto aquí mismo dice que estemos velando, que seamos sobrios, que estemos atentos a todas las cosas, porque no podemos descansar. Hermano, en esta pandemia hemos perdido mucha gente, muchas personas. ¿Cuántas de esas personas han muerto sin Cristo? Se les predicó de Cristo, ¿cierto? Pero no quisieron llegar a Cristo, no quisieron aceptar al Dios de la salvación. Entonces, alrededor de nosotros, en estos 2 años que han pasado dentro de nuestra familia, ya hemos perdido mucha familia también, mucha gente. Entonces, es doloroso y nosotros debemos estar siempre permanentemente orando por ello, orando al Señor que nos ayude cada día, porque lo que viene no es fácil. No es fácil, el cristianismo en sí no es fácil. Ayer lo hablábamos con mi hija, con mi madre, que el cristianismo es una lucha constante todo el tiempo. Todos luchamos con algo, todos luchamos, pero para ser victorioso y poder hacer lo que tenemos que hacer, debemos empezar a hacerlo de a poco, aunque nos cueste. No decir simplemente me cuesta y no hacerlo, sino que vencer ese me cuesta y empezar a hacerlo 1 vez, 2 veces. Entonces uno debe empezar a practicar. Los mismos fisicoculturistas, ¿cierto? Ellos empiezan haciendo ejercicio, hacen una rutina 2 o 3 veces al día, tanto tiempo, 1 hora y media, se alimentan mejor, ¿cierto? Toman proteína y cosas y practican, y en 1 año y medio están, ¿cierto? Hasta compitiendo con unos tremendos músculos, y ya no les cuesta ir a practicar, ya no les cuesta tomar esas pesas, ya no les cuesta comer sano. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, es lo mismo que el Evangelio, debemos luchar. El Señor dice que el que persevera hasta el fin, el que permanece, hermano, el que le quede grabado eso en la cabeza, el que permanece hasta el fin. Esto no es fácil. Para nadie es fácil, el cristianismo no es fácil, pero dice la misma palabra que si estamos con Dios, si creemos a las palabras de Dios, si tenemos la fe y nuestra fe bien fundada, saldremos más que vencedores. Nos vamos a caer 1, 2 veces, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a tener pérdida, vamos a ganar cosas, pero hay que pararse. Cuando usted se caiga, no se quede tendido en el suelo, tiene que pararse, sacudirse y seguir adelante, luchando. Así como Pablo lo dijo, ¿cierto? He peleado la buena de la batalla de la fe. Así debemos pelear nosotros. Somos guerreros que estamos luchando, ¿cierto? Con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestras tentaciones, con nuestro cansancio, con las cosas que estamos viendo en el mundo, ¿cierto? Con lo que se viene ahora en día, con las leyes que se vienen para nuestros niños, que no sabemos cómo protegerlos más que darle principios bíblicos y enseñarles de los valores, de los principios que da Dios, del hombre, de la mujer, cómo comportarse, y ellos, ¿cierto?, tendrán que tener su lucha también. Recuerde que nosotros no somos el Espíritu Santo, nosotros somos simplemente siervos que llevan la palabra, que tiran la semilla, y el Espíritu Santo, el que da el crecimiento, es Dios el que atrae a la gente, es Dios el que tiene su escogido. Nosotros solamente cumplimos con tirar la semilla, poder trabajar la tierra, pero nosotros para eso, para trabajar una tierra, debemos estar firmes en nuestra fe, debemos estar atentos, debemos estar en una comunión constante con el Señor, hermano. Que eso no se pierda jamás, porque solamente eso nos va a tener unidos y de la mano del Señor, y cuando nos quieran engañar, no nos van a poder engañar, ¿cierto? Vamos a estar apercibidos, vamos a saber, el Espíritu Santo nos va a decir que no es lo correcto. Pero para eso debemos tener una comunión con el Señor, y eso no debe perderse, sobre todo en este tiempo que estamos, ¿cierto?, en casa, que no hemos podido ir a la iglesia, que no nos hemos podido reunir como iglesia, como un cuerpo de Cristo, solamente por las redes sociales, que sirven, ¿cierto?, también no son todas malas, sino que sirven para que uno pueda llevar la palabra a más, ¿cierto? A lo mejor yo soy de Chile, de Rancagua, pero esta palabra está llegando más allá. Y eso es lo importante, que cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios y sepamos lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es torcido, lo que está conforme a la palabra del Señor. Todo lo que me lleve a santificarme, a apartarme de lo que me aleja de Dios, me sirve. Es bueno,
en la doctrina sana. Lo que me lleve a apartarme de Dios, lo que me separe de Dios es la doctrina torcida, la doctrina de hombre que me quiere engañar y me quiere alejar del Señor. Por eso, hermano, esta palabra debe atesorarla. Aunque ya la hayamos hablado otras veces, pero siempre, aunque usted lea un versículo 1000 veces, nunca está igual y nunca está en la misma situación, y ese versículo en algún momento le va a servir y Dios lo va a usar para que entre en su vida y usted lo pueda practicar. Así que le doy muchas gracias al Señor por poder entender, ¿cierto?, que estamos ya en los últimos tiempos, hace mucho estamos en los últimos tiempos, y que simplemente Dios no es que haya tardado, sino que Él tiene misericordia. Él tiene misericordia cada día, su paciencia y su longanimidad no tienen, ¿cierto? Nosotros no podemos entenderlo, y nos da oportunidad una y otra vez, así como se la dio al pueblo de Noé cuando construyó el arca y predicó tantos años para que se arrepintieran, y nadie quiso entrar al arca, nadie quiso cambiar de forma de vida, y solamente Noé creyó y creyó él, y su familia también fue salva. Por eso es muy importante que usted arregle su relación con el Señor. Esto es algo personal. Usted no mire para el lado, es usted y Dios. Nosotros debemos arreglar nuestras cosas con Dios directamente, porque yo le voy a dar cuenta de lo que yo hice, y de lo que yo hice, mi cristianismo es mío, y yo le voy a dar cuenta al Señor. Y cada uno de nosotros, yo no le voy a dar cuenta ni por usted ni por nadie más, sino que por lo que hice y no hice. ¿Predicaste la palabra? Sí, Señor, la prediqué. ¿Obedeciste mis mandamientos? Sí, Señor, obedecí. Mira, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque es tan poco lo que el Señor nos pide, hermano. Es tan poco. Es tan simple. Pero la lucha constante que nosotros tenemos con nuestro ego, con ese querer ser igual a Dios o ser más bueno que Dios, entonces por eso nosotros luchamos constantemente. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿ya? Así que Dios les bendiga, que Dios los ayude. Mientras estemos todavía en esta pandemia, en la casa, nosotros ya Rancagua salió, ¿cierto?, de la cuarentena. Estamos cuarentena solamente sábado y domingo, el día de semana podemos salir, pero hay que seguir cuidándose, porque esto todavía no se termina. ¿Ya? Así que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración para que Dios nos ayude y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón para siempre. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Gracias, Padre, porque nos apercibe de que estemos atentos cada día a toda doctrina torcida, a toda doctrina de demonio, de hombre, Señor, que nos quiera apartar de ti, de tu presencia. Ayúdanos cada día, Señor, a poder vencer nuestras tentaciones, de poder vencer, Señor, lo que nos aleja de ti, y poder acercarnos cada día más. Señor, si el teléfono, si la tele, si el computador me atrapa, Señor, vencer, Padre, porque algo muerto no puede ganarme, Señor. Yo contigo, Padre, tu misma palabra dice que para el que cree todo es posible, y si creemos que tú estás con nosotros y debemos avivar ese don, Señor, del Espíritu Santo que hay en nosotros, debemos hacerlo, Señor. Debemos lograr, Señor, tener esa comunión constante contigo, Señor. Debemos lograr, Padre, leer y estar atentos a tu palabra, a las señales, Señor. Ayúdanos, Señor, no es fácil porque los afanes del día nos atrapan, Señor, las cosas, el trabajo, muchas veces la tecnología nos atrapa, Señor, y nos está alejando de ti, y estamos en tiempos peligrosos, Señor, en tiempos donde no podemos jugar, donde no podemos dormir, sino que tenemos que estar atentos, vigilantes, Señor. Estar velando cada día, porque se viene, Padre, cada día, cada hora, cada año se viene peor y más señales, y tú estás teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor, porque tú, Padre, quieres venir por nuestra vida y que nosotros seamos hallados justos, Señor, y fieles delante de tu presencia. No debemos esperar que tú vengas por todo tu pueblo, sino que debemos estar preparados para cuando tú vengas por nuestra vida en forma personal, porque no sabemos ni el día ni la hora,
hora, solamente tú lo sabes, Señor. Te damos muchas gracias. Te pido, Señor, que esta palabra que sea escuchada, Señor, sea de bendición a cada vida, a cada corazón, a cada hermano, Señor, que está pasando debilidad, que está en prueba, Señor, que está en enfermedad, que está, mi Señor, está siendo engañado, Padre, que pueda, Padre, abrir sus ojos y pueda ver la luz, Señor, tu luz, tu verdad, Señor, tu palabra es tu verdad, decía Jesús, Señor, cuando oraba por sus apóstoles. Solamente ayúdanos, Señor, y cada día danos la paciencia, la fe, la esperanza, el amor por sobre todas las cosas a ti y poder, Señor, estar en comunión contigo. Te damos muchas gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, hermano, por conectarse y por escuchar la palabra del Señor. Nos estamos viendo el otro domingo, si Dios quiere, con el pastor que va a seguir con este tema. Y adelante, fuerza, y sigamos, ¿cierto?, apegados al tronco, ¿cierto?, a esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.